5 de agosto de 2010, San Pedro, California. El cielo, aún pálido por la madrugada, no presagiaba nada fuera de lo común. George Reeves ajustó la gorra de capitán sobre su cabeza mientras giraba la llave de encendido de la Silver Dawn, su velero blanco de 32 pies. A su lado, de pie en la cubierta, estaba Layla, su hijastra de 16 años, con una sudadera gris de capucha alzada y un viejo morral cruzado al pecho. No dijo palabra, solo miró hacia el muelle con los ojos entornados por el sol naciente. En tierra firme, Caroline Reeves sostenía una taza de café entre las manos, observando en silencio. Llevaban meses planeando aquella escapada marítima de 2 días. George necesitaba un respiro del estrés del trabajo y Layla, una adolescente reservada, no solía mostrar entusiasmo por nada. Pero aquella vez aceptó sin protestar. Quizá porque era agosto, quizá porque con George, Layla parecía más tranquila. Caroline no supo si sentirse aliviada o desplazada. La despedida fue corta. Un gesto de mano de George, un asentimiento de Layla. La Silver Dawn se deslizó fuera del puerto sin drama ni ceremonia, cortando la superficie tranquila del océano como una historia que apenas comienza. Caroline permaneció en el muelle hasta que el casco desapareció tras la curva de la bahía. Regresó a casa con la intención de ordenar la cocina, regar las plantas, tal vez escribir algunos correos. Pero ya en el umbral, algo en su pecho palpitó distinto, como una advertencia sin palabras, como un eco de algo que aún no había ocurrido. El sábado pasó sin señales. Caroline no se alarmó. George solía apagar el teléfono para escapar del ruido, decía. Pero cuando llegó el domingo y la Silver Dawn regresó sola al puerto, con el motor aún funcionando, el presentimiento se transformó en vacío. No había nadie a bordo, ningún chaleco salvavidas, ningún indicio de lucha. Las pertenencias seguían en su sitio. El libro de Layla, el reloj de George, 2 toallas húmedas y el almuerzo del viernes sin tocar. Todo indicaba que simplemente se esfumaron. La Guardia Costera inició la búsqueda esa misma tarde. Drones, helicópteros, patrullas. Voluntarios recorrieron la costa, buzos peinaron los alrededores del puerto. Pero el mar no devolvió nada. Ni cuerpos ni señales, solo silencio. Los medios pronto bautizaron el caso como la tragedia silenciosa de San Pedro, y Caroline, convertida de esposa y madre en única sobreviviente, no tuvo más opción que esperar. Guardó las pertenencias de ambos en una caja, cerró la habitación de Layla sin tocar nada y encendió una vela cada 5 de agosto. Una costumbre que mantendría año tras año. La comunidad hablaba de accidente, de resaca traicionera, de destino cruel. Pero en el fondo, Caroline no creía en esa explicación. La Silver Dawn había regresado demasiado intacta, el motor aún encendido, los objetos personales en orden. Y lo más inquietante, una calma artificial, como si alguien hubiese querido cerrar la historia antes de que comenzara a contarse. Demasiado orden, demasiada quietud, y una madre que, en vez de respuestas, heredó la sombra de una pregunta sin forma. 6 meses después de la desaparición de George y Layla, la casa en San Pedro se mantenía en un estado de pausa contenida. Nada había sido tocado en la habitación de la adolescente. La cama seguía tendida con la colcha de lunares verdes, los libros de literatura inglesa alineados en la estantería, y una foto enmarcada sobre el escritorio donde aparecían madre e hija sonriendo frente al acuario de Long Beach. Caroline evitaba cruzar ese umbral, aunque cada mañana pasaba frente a la puerta cerrada con la taza de café en la mano. Las autoridades, tras agotar los protocolos de búsqueda, declararon cerrado el caso por falta de pruebas. La investigación fue archivada sin imputaciones ni responsables. Se emitieron certificados de defunción simbólicos, pero al no haberse recuperado los cuerpos, las aseguradoras congelaron cualquier trámite. Para la ley eran probablemente víctimas del mar. Para Caroline, eran cuerpos ausentes en una tragedia sin forma. El abogado que contrató, especialista en reclamaciones por desapariciones, le explicó que el proceso podría durar años sin resultados concluyentes. Sin testigos, sin pruebas materiales, sin movimientos financieros posteriores, todo quedaba reducido a una incógnita legal.
Mientras tanto, los gastos continuaban. Caroline había dejado de usar la cuenta conjunta con George y cambió las cerraduras de la casa, como una manera de marcar una frontera, pero en su interior no lograba trazar esa misma línea entre la aceptación y la duda. Por consejo de una colega del colegio donde enseñaba, acudió a consulta con el doctor Alan Miller, psiquiatra clínico del Hospital del Condado, quien accedió a llevar su seguimiento. En sus primeras anotaciones, describió a Caroline como emocionalmente funcional, sin síntomas agudos de ansiedad o depresión, pero con signos evidentes de estancamiento psíquico. Según su análisis, ella se hallaba en una fase de negación sostenida, sin expresión abierta de duelo. No lloraba, no preguntaba, no buscaba, vivía. En la escuela, los cambios se volvieron perceptibles. Caroline comenzó a quedarse más tiempo, en las aulas después del horario. Sus compañeros notaron que evitaba los espacios comunes y no participaba en las reuniones sociales. Mantenía una rutina inquebrantable, como si cada acción debiera ser ejecutada con precisión para no romper el delicado equilibrio en que se encontraba. Algunos lo atribuían a una necesidad de mantenerse ocupada, otros a una forma de protegerse del vacío. Su amiga Sandra Logan, profesora de biología y testigo directa de los meses posteriores a la tragedia, trató en varias ocasiones de persuadirla para que viajara, se mudara o cambiara de entorno. Pero Caroline se negaba con cortesía, insistiendo en que dejar la casa sería como deshacerse del único rastro físico de quienes ya no estaban. Decía que las cosas conservadas no eran nostalgia, sino anclas. Las velas, las fotografías, los objetos cotidianos eran para ella formas de sostener la realidad ante un mundo que ya no tenía sentido. Cada noche, Caroline encendía una luz en la cocina y se sentaba a revisar viejas libretas de Laila, anotaciones de George, recibos antiguos. No buscaba pistas, tampoco rezaba, solo permanecía, como si su presencia, silenciosa pero constante, fuera una especie de guardia frente a una puerta que algún día volvería a abrirse, y lo haría, aunque aún no supiera con qué rostro. En mayo de 2022, una década después del cierre oficial del caso, Caroline recibió un mensaje inesperado. Venía de Sandra Logan, su antigua amiga y compañera de trabajo, con quien mantenía un contacto esporádico. El mensaje incluía un breve texto. «Mira esto, me recordó a los festivales de cuando viajábamos», y un enlace a un video grabado durante una celebración local en un pueblo costero de Ecuador. La grabación era informal, de apenas 3 minutos, tomada con un celular por un turista anónimo. Mostraba escenas típicas de un festival, música en vivo, vendedores de comida, niños corriendo con cintas de colores, luces colgantes entre las palmas y una pequeña multitud bailando al ritmo de una banda regional. Caroline lo vio una vez, sin expectativas. Luego volvió al minuto 2 con 35 segundos. Allí, entre 2 giros de cámara y una risotada de fondo, la lente captó fugazmente a una pareja. El hombre, de barba blanca y cuerpo fuerte, con una camisa abierta sobre una camiseta negra, giraba con una mujer más joven, de cabello largo recogido y movimientos ágiles. Ambos reían, como si compartieran un chiste propio, antes de alejarse hacia un puesto de empanadas. El encuadre se movió y no volvieron a aparecer. Caroline no respiró durante varios segundos. Repitió el fragmento al menos 20 veces. Capturó el rostro del hombre cuadro por cuadro. Buscó sus gestos, su forma de andar, el leve encorvamiento del hombro derecho, la forma particular en que acomodaba la mano en la espalda de la joven. Lo conocía. Era George. No una semejanza, no un parecido casual. Era él. La mujer, aunque físicamente distinta a la adolescente de sus recuerdos, tenía algo inconfundible. La manera en que inclinaba la cabeza al reír, la forma de tocarse el borde del vestido, incluso la curva de los hombros. Era Laila, adulta, segura, distinta, pero reconocible. Caroline sintió una especie de parálisis interna. No fue shock, fue algo más preciso. La conciencia de que la historia nunca había terminado, de que lo perdido no estaba enterrado, sino disfrazado.
Imprimió varias capturas del video. Las pegó en la pared de la cocina, una junto a otra, como si intentara reconstruir una secuencia perdida. Luego guardó las fotos en un sobre, tomó una libreta pequeña, su pasaporte, dinero en efectivo y ropa ligera. No dejó cartas ni avisos. No avisó a Sandra ni a su psiquiatra. Tampoco tocó el móvil durante los días siguientes. Cada acción fue metódica, contenida. Compró un boleto de avión a Quito. Desde allí tomó un autobús hacia la costa. Cruzó los Andes con las imágenes grabadas en la memoria, con el estómago vacío y las manos firmes. No buscaba confrontación. No tenía un plan detallado, solo la certeza de que lo que había visto no podía ignorarse. Durante el trayecto no lloró, no repasó el pasado, solo pensó en llegar, porque en algún punto frente al mar ecuatoriano vivían las personas que había velado como muertas, y ese hecho cambiaba todo. El pueblo costero de El Puerto, en Ecuador, recibía a sus visitantes con una calma densa y el olor persistente del mar mezclado con fruta madura. Las barcas se balanceaban perezosas en la orilla y los techos de chapa dejaban escapar música suave entre las horas muertas. Caroline se registró en un pequeño motel frente a la playa, atendido por una mujer mayor que no hizo preguntas. Su habitación era básica, con una cama angosta, ventilador de techo y cortinas que apenas filtraban la luz abrasadora del mediodía. No había llegado como turista, no llevaba mapa ni cámara, solo un cuaderno, fotos impresas y una determinación que se había gestado durante más de una década. Durante las primeras horas, caminó por las calles de arena prensada, entre pescadores que reparaban redes, mujeres que vendían empanadas y niños que corrían sin zapatos. Observaba sin llamar la atención, absorbiendo el ritmo lento del lugar. Fue al final de la segunda tarde cuando los vio. Aparecieron en la esquina de una tienda de abarrotes, cargando bolsas de papel y caminando tomados de la mano. Él llevaba una gorra azul hacia atrás, una camiseta blanca ajustada y pantalones cortos. Ella, con falda hasta las rodillas y una cartera tejida al hombro, lucía más alta, más fuerte pero inconfundible. No usaban los nombres que una vez tuvo sentido pronunciar. Ahora eran Michael y Rachel. Nadie en el pueblo parecía cuestionarlo. Caroline no se acercó. Se mantuvo a distancia, cambiando de acera, cruzando entre puestos, siempre detrás de alguna sombra o columna. Siguió sus movimientos como una rutina estudiada. Desayuno en un café cerca del malecón, trabajo de él en un pequeño muelle donde se cargaban cajas de pescado, clases de ella en una escuela de idiomas improvisada dentro de una casa adaptada. La gente del lugar los describía como amables pero reservados. No tenían amigos cercanos ni familia visible. Llevaban años allí, integrados pero siempre algo separados, como si nunca terminaran de pertenecer del todo. Eran, según varios, vecinos, una pareja callada y trabajadora. Nunca discutían en público. Siempre parecían sincronizados. Cada noche, Caroline anotaba con precisión los lugares, horarios y gestos. Registraba no solo dónde estaban, sino cómo se comportaban. El lenguaje corporal, las miradas, las repeticiones de hábitos. No necesitaba un análisis profundo. Bastaba con verlos juntos para comprender que el lazo que compartían no podía explicarse solo con nombres falsos y nueva vida. No encontró señales de remordimiento, ni indicios de pasado. Solo dos personas viviendo, como si nunca hubieran dejado atrás otra identidad. Para Caroline, la evidencia ya no era una hipótesis, era un hecho. No eran su esposo ni su hija, eran otros. Y ese descubrimiento no trajo alivio, ni furia, sino una claridad seca. No buscaba una confrontación, buscaba entender la dimensión exacta de la mentira. Porque ahora, frente a sus ojos, no había víctimas ni desaparecidos, solo dos impostores viviendo a plena luz, mientras ella había quedado en la sombra. Al tercer día de observación, Caroline comenzó a notar patrones que escapaban a la vista superficial. Rachel, antes Laila, parecía libre, pero sus movimientos delataban otra cosa. Cada vez que reía, miraba primero a Michael, buscando una reacción como si necesitara permiso para expresar alegría.
En los trayectos al café o al mercado, mantenía el paso medio metro detrás de él. Cuando estaban sentados en la terraza, él tomaba su mano no con ternura, sino con un gesto lento, controlador, acariciando el dorso con el pulgar de forma reiterativa. Caroline anotó esos gestos con precisión, sin adjetivos. No eran muestras de afecto. Eran conductas repetitivas que sugerían una dinámica de poder sutil pero evidente. Durante una conversación casual con un vendedor de frutas, Caroline escuchó un detalle revelador. La pareja llevaba aproximadamente 10 años viviendo en el pueblo. El hombre recordaba bien el día que Rachel llegó con una maleta grande y cómo Michael, que ya trabajaba en el muelle, fue a esperarla a la estación de autobuses. No eran turistas. Habían llegado para quedarse, con papeles nuevos y una historia aprendida. El relato del vecino no fue largo, pero en él estaba contenida una cronología imposible de ignorar. Rachel no llegó como una mujer adulta construyendo su camino, sino como alguien recibida, guiada, absorbida. Esa noche, en la habitación del motel, Caroline buscó entre los objetos que había traído desde San Pedro. Encontró una hoja doblada, amarilla por el tiempo, escrita con tinta azul. Era una nota encontrada años atrás en el cuarto de Laila, guardada sin contexto. Decía, «En el agua soy yo misma». En su momento, Caroline no le dio mayor importancia. Ahora, ese mensaje parecía contener el único rastro auténtico de una adolescente que había buscado una salida. No escapó. Fue guiada, quizá manipulada, quizá seducida por una promesa que disfrazaba la sumisión de libertad. La línea entre consentimiento y dependencia se volvía difusa, y Caroline no podía definir si estaba ante una víctima o una cómplice. Sin embargo, esa ambigüedad no trajo alivio. Trajo una conclusión distinta. Ella, Caroline, había vivido toda una década aferrada a una idea de pérdida. Pero lo que estaba frente a ella no era la muerte de su familia, sino su transformación en algo que no la incluía. No había fantasmas. Había sustitución. Una madre reemplazada. Una identidad anulada. Caminó sin rumbo entre el mercado cerrado y el borde de la playa. La brisa nocturna no traía descanso, solo preguntas sin respuesta. Por primera vez entendió que no esperaba justicia ni explicaciones. Lo que necesitaba era un punto final, no un ajuste de cuentas, sino una clausura, un acto que diera sentido a todo lo vivido, sin necesidad de palabras ni escenas. Y esa necesidad no nacía de la rabia, nacía del silencio acumulado durante 12 años. En la madrugada del cuarto día, Caroline se sentó frente al pequeño escritorio del motel y comenzó a escribir. Usó hojas de papel reciclado, proporcionadas por la dueña del establecimiento, y una pluma que había llevado desde California. Las frases salieron lentas, controladas. No escribió desde el desahogo, sino desde la necesidad de dejar constancia. En la primera página anotó su nombre completo, seguido por los de George Reeves y Laila Reeves con una línea debajo. Luego describió los hechos tal como los había reconstruido. La desaparición, la búsqueda, la década de vacío y el hallazgo inesperado en el video. Evitó adjetivos y juicios. Se centró en lo concreto, en las fechas, en las decisiones tomadas, en las observaciones realizadas desde su llegada. No pidió perdón. No explicó intenciones. El documento no era una confesión ni una carta final. Era una declaración ordenada, pensada para resistir el tiempo y la interpretación. La dobló con precisión y la colocó bajo un jarrón de cerámica, agrietado, en el rincón izquierdo del aparador. No dejó nombre del destinatario. Solo la firmó. Horas después, salió del motel y caminó hacia el extremo oeste del mercado. Allí, entre puestos de herramientas oxidadas y repuestos de motocicleta, encontró al vendedor que necesitaba. Un hombre bajo, con barba irregular y sombrero de paja, ofrecía artículos náuticos y equipamiento rudimentario. Entre los objetos, Caroline encontró algo envuelto y discreto, cuya función no necesitaba explicación. No preguntó el modelo ni el año de fabricación. Tampoco solicitó instrucciones. La transacción fue rápida, realizada en efectivo y sin más palabras que las necesarias. El hombre no mostró curiosidad,
Le ofreció una bolsa de papel para envolver el objeto, y ella la aceptó sin hablar. Regresó al motel a pie siguiendo un camino alterno, sin pasar por los lugares habituales donde podían reconocerla. Durante el resto del día no salió. Cerró las cortinas, apagó el ventilador y permaneció sentada en la cama, mirando hacia la puerta como si esperara que algo del pasado entrara a interrumpirla. No llegó nadie. Afuera, el pueblo seguía con su ritmo lento. Los pescadores regresaban del mar. Las mujeres barrían las aceras, los niños jugaban entre charcos. Caroline observaba sin intervenir. No sentía urgencia ni ansiedad, solo una quietud densa, como si los movimientos interiores ya se hubieran detenido. Al anochecer, se sentó en el porche del motel. Desde allí vio pasar a George y Lila, Michael y Rachel, con bolsas de papel y rostros relajados. Él llevaba fruta, ella sostenía un ramo de hierbas. Reían por algo pequeño. Nadie más en la calle pareció notar su presencia. Caroline no los llamó ni los siguió. Permaneció inmóvil, envuelta en la sombra proyectada por el alero. Esa noche durmió por primera vez en mucho tiempo, no por descanso, sino por resolución. El proceso había concluido. La decisión ya no era un proyecto mental, era una certeza, no un impulso, no una reacción. Un final trazado con la claridad que otorga el silencio cuando todo lo demás ha fallado. El 31 de mayo, a las 19:40, la luz del atardecer caía oblicua sobre las calles principales de El Puerto. El calor del día persistía en las paredes, y el movimiento comenzaba a disminuir. En una esquina cercana a la plaza central, George y Lila, ahora conocidos como Michael y Rachel, caminaban de regreso a casa con paso relajado. Él llevaba una bolsa con pan, frutas y un paquete envuelto en papel. Ella sostenía un ananá maduro con ambas manos, el cabello recogido en un moño bajo, la falda agitada por una brisa ocasional. Iban hablando, aunque nadie en la calle alcanzaba a oír sus palabras. Un niño pasó en bicicleta a su lado. Un perro dormía bajo un banco. La escena tenía la apariencia de una tarde más. Caroline los esperaba en la esquina opuesta, oculta entre las sombras proyectadas por un toldo metálico. Observó cada paso con detenimiento. El momento no había sido elegido por azar. Sabía que ellos volvían siempre por la misma ruta, después de comprar en la tienda. Sabía cuánto tardaban en llegar desde la última curva. No improvisó, no dudó. Cuando los tuvo a pocos metros, emergió del ángulo ciego que proporcionaba un almacén cerrado. Sostenía un objeto oculto en una bolsa de tela, con movimientos firmes y decididos. Caminó hacia ellos sin prisa ni urgencia. George fue el primero en verla. Se detuvo de inmediato, la mirada fija, sin retroceder. Lila también la vio, con una expresión de sorpresa que se transformó en parálisis. No hubo palabras, ningún grito, ninguna petición. El primer estruendo quebró el silencio del aire como una grieta invisible. George cayó hacia un lado, soltando la bolsa, que se desparramó sobre el asfalto. El segundo impacto la alcanzó justo cuando intentaba dar un paso atrás. Su cuerpo se derrumbó sin resistencia. Todo ocurrió en 6 segundos. Vecinos salieron de las casas al oír las detonaciones. Un hombre corrió hacia la esquina. 2 mujeres gritaron desde un balcón. Se oyeron pasos rápidos, portazos, teléfonos móviles activándose. La policía local fue alertada de inmediato. Caroline permaneció en el mismo sitio. Dejó caer la bolsa al suelo con el arma aún dentro y alzó las manos, sin hablar. Cuando llegaron los primeros agentes, no ofreció resistencia. Fue esposada sin incidentes. No lloró ni pronunció justificaciones. Mantuvo la vista al frente, los brazos firmes, la expresión neutra. Ya en la comisaría identificó su nombre completo, Caroline Reeves. Añadió una sola palabra, madre. Fue registrada oficialmente como responsable de los hechos ocurridos aquella tarde. Las cámaras de seguridad de una tienda captaron el acto con claridad. Los medios locales comenzaron a cubrir el hecho en cuestión de horas. Las autoridades ecuatorianas iniciaron los procedimientos correspondientes. Sin embargo, para Caroline, nada posterior tenía peso. Lo esencial ya había ocurrido, no como culminación de una obsesión,
sino como la respuesta final a una historia que había perdido toda posibilidad de reparación. Para ella, el relato no se cerraba en el crimen, sino en la certeza de haber devuelto forma al vacío. En las primeras horas del 1 de junio, Caroline Reeves fue trasladada a la Unidad de Investigación Criminal en Guayaquil. Durante el trayecto, no solicitó abogado ni realizó declaraciones. En la sala de interrogatorios, bajo supervisión de agentes de la Policía Judicial, ofreció su confesión sin demora. El acta fue redactada en presencia de un traductor judicial, grabada en video y validada por 2 testigos. Caroline no mostró resistencia ni alteración emocional. Habló con tono constante, sin inflexiones. Detalló con precisión cómo obtuvo el video del festival, el momento exacto en que reconoció a George y Laila, su reacción inicial, el proceso de recopilación de pruebas visuales y la decisión de viajar a Ecuador. La descripción de su vigilancia fue meticulosa. Indicó fechas, horarios, lugares, patrones de conducta observados, gestos específicos que la convencieron de la identidad de ambos. Nombró la calle donde alquiló el cuarto, el local donde adquirió el arma, el día exacto en que escribió su declaración. No hubo titubeos. La cronología fue verificada y coincidía con los registros de transporte, movimientos bancarios y testimonios de vecinos. Cuando se le preguntó por el motivo, respondió con una fórmula seca. Años de abandono, una farsa sostenida en el tiempo, la imposición de una mentira como realidad. No apeló al dolor, no expresó arrepentimiento. Lo narrado no era una historia emocional, era una estructura de hechos. Los agentes encargados del caso anotaron en su informe una observación singular. La procesada no presentó rasgos típicos de desequilibrio ni episodios de disociación. Su comportamiento fue calificado como racional, orientado y consciente del contexto legal. En paralelo, se contactó al doctor Alan Miller, psiquiatra clínico de Charleston, que había seguido a Caroline durante los años posteriores a la desaparición. Fue convocado como perito externo y llegó a Ecuador 3 días después del incidente. En su evaluación inicial, realizada en el centro forense de la ciudad, el doctor Miller describió a Caroline como una persona emocionalmente contenida, con un patrón de funcionamiento adaptativo sostenido durante años de trauma no resuelto. En su dictamen oficial, descartó patologías psicóticas o estados disociativos. Su interpretación fue más compleja. La paciente actuó desde un lugar de agotamiento estructural, consecuencia de una vivencia prolongada de engaño, negación institucional y pérdida de sentido. No reaccionó a un estímulo puntual, sino a una erosión prolongada del vínculo entre identidad y realidad. En palabras del especialista, no es una respuesta impulsiva, sino el resultado de una degradación del marco simbólico personal sin posibilidad de reparación. Caroline firmó el acta de declaración sin modificar una sola línea. Se limitó a señalar la exactitud del contenido. No solicitó clemencia, ni mencionó a ningún familiar. La declaración fue archivada junto al video del festival, las capturas de imagen impresas y el manuscrito encontrado en su habitación del motel. Para las autoridades ecuatorianas, el caso pasaba a la fase de acusación formal. Para Caroline, la función del lenguaje había cumplido su única tarea pendiente: dejar constancia. El resto ya no dependía de ella. El juicio se celebró a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Guayas. La Fiscalía presentó cargos dobles por homicidio doloso con agravantes, uso de arma de fuego, premeditación y transgresión de fronteras con intención criminal. Los testimonios presenciales, el video de seguridad y la confesión voluntaria de Caroline conformaron un caso sólido. No existía disputa sobre los hechos. La discusión se centró en la motivación, la capacidad de juicio de la acusada y la interpretación legal de sus actos. El tribunal denegó la solicitud de una evaluación psiquiátrica adicional, considerando suficiente el informe firmado por el doctor Alan Miller, presentado por la defensa. El informe se estructuraba en 3 bloques. Primero, describía el estado emocional de Caroline tras la desaparición de su familia y la respuesta institucional fallida.
Segundo, contextualizaba la relación psicológica entre los implicados, planteando hipótesis de manipulación, desplazamiento, afectivo y ruptura de vínculos identitarios. Tercero, afirmaba que el acto cometido no podía ser explicado como impulso, sino como manifestación final de una identidad erosionada por el aislamiento simbólico. La defensa no solicitó absolución, sino reconocimiento de una atenuante por estado emocional, comprometido sin pérdida de conciencia moral. El fiscal rechazó la tesis. Argumentó que la acusada actuó con conocimiento pleno de la ilegalidad de sus actos, que preparó el desplazamiento, adquirió un arma de forma clandestina, identificó a las víctimas y ejecutó los disparos en vía pública, a plena luz del día. Añadió que, de haber existido condiciones de manipulación o coacción previas sobre los fallecidos, la acusada nunca intentó acudir a instancias legales ni consulares. El crimen, dijo el fiscal, no fue consecuencia de un delirio, sino de una voluntad sostenida. El lenguaje de Caroline durante su declaración, sereno, articulado, preciso, fue interpretado como prueba de cálculo, no de ruptura. Durante las audiencias, Caroline se mantuvo en silencio. No solicitó declarar ni se dirigió al tribunal. Asistió a cada sesión con una expresión neutra. Observó a los testigos, a los peritos y a los abogados sin gestos visibles. Según los reportes de prensa, su rostro permaneció inmutable incluso durante la lectura de las pruebas fotográficas. La sala no se llenó de público. El caso atrajo cierta atención mediática internacional, pero en Ecuador fue tratado como una tragedia ajena, desconectada de las realidades locales. El tribunal dictó sentencia el 21 de agosto, 30 años de prisión con derecho a revisión por conducta a los 20. La lectura del fallo fue breve. La presidenta del tribunal no permitió comentarios. Caroline fue escoltada fuera de la sala por 2 agentes. En el exterior, algunos periodistas intentaron capturar una reacción. No la obtuvieron. La imagen difundida mostraba a una mujer vestida de beige, esposada, con la mirada fija en el suelo. La justicia había hablado, pero el contenido simbólico del crimen, la traición no juzgada, la ausencia no reparada, la maternidad borrada, quedaba fuera del alcance del Código Penal. Para Caroline, el proceso judicial solo marcaba el fin de una etapa, no el fin de la historia. La casa que durante más de una década ocuparon Michael y Rachel, identidades ficticias de George y Layla Reeves, fue sellada por las autoridades locales 2 días después del crimen. Ubicada en una calle lateral sin nombre oficial, la vivienda había sido construida sobre terreno irregular, como muchas en la periferia del puerto. De fachada simple, con ventanas enrejadas y un porche de cemento sin pintar, no destacaba entre las demás. Pero su cierre provocó una reacción colectiva. Vecinos, algunos incrédulos, otros impactados, comenzaron a dejar flores secas, dibujos de niños y velas apagadas sobre los escalones. Nadie los convocó. El gesto fue espontáneo, silencioso. La pareja, aunque reservada, había sido parte de la rutina del barrio. Los funcionarios judiciales que ingresaron a la casa documentaron el interior en un informe sin valor procesal, pero detallado. En el dormitorio principal hallaron ropa ordenada, un par de gafas sobre la mesita de noche, una colcha tejida a mano. En la sala, fotografías enmarcadas mostraban escenas anodinas, un paseo en bote, una tarde en un festival, una fogata en la playa. No había imágenes de infancia ni retratos familiares antiguos. Toda la historia empezaba a partir del año 2012. En la cocina, un plato con restos de arroz y pescado reposaba sobre la mesa. La nevera contenía botellas de agua, leche, frutas cortadas. Todo parecía preparado para la cena que no llegó a realizarse. La radio seguía encendida, con volumen bajo. Nadie había tenido tiempo de apagarla. Las autoridades intentaron localizar a parientes cercanos para hacerse cargo del inmueble y los efectos personales. La búsqueda incluyó consulados, registros migratorios y archivos de identidad anteriores. No se encontró ningún documento auténtico. Las identidades de Michael y Rachel
correspondían a pasaportes fabricados con datos inconsistentes. Las fechas de nacimiento no coincidían con ninguna base oficial. No existían antecedentes de entrada legal al país. Ante la ausencia de reclamantes, la casa fue registrada como bien abandonado, sujeto a proceso de revisión administrativa. Una vecina mayor, entrevistada por un canal local, describió a la pareja como tranquila, amable, pero siempre a cierta distancia. Recordó que no recibían visitas, no participaban en celebraciones comunitarias y que, aunque enseñaban inglés y ayudaban en tareas del muelle, evitaban hablar de su pasado. Su versión era compartida por otros vecinos, que coincidían en que Michael y Rachel fueron, durante años, presencias confiables pero ajenas. Gente que estaba sin estar, que saludaba con cortesía, pero no compartía. La historia para el pueblo se congeló en el umbral de esa casa. Algunos se referían al lugar como la Casa del Silencio. Otros simplemente cruzaban la calle sin mirar. No había placa, ni memorial. Solo el eco de una vida sostenida sobre una estructura de ocultamiento. Como ocurrió 12 años atrás, con el velero Silver Dawn, lo que regresaba no era una verdad completa, sino su forma vacía. La tragedia, cerrada por fin, no dejaba alivio. Solo rastros dispersos de algo que nunca terminó de pertenecer del todo a ningún lugar. Caroline Reeves fue trasladada al Centro Penitenciario Femenino de Mediana Seguridad en el estado de Carolina del Sur. Tras ser autorizada su extradición, voluntaria y formalizada, la cooperación judicial entre Ecuador y Estados Unidos. El acuerdo contemplaba el cumplimiento de la condena en territorio estadounidense bajo condiciones equivalentes. La reubicación se efectuó sin incidentes. Desde su ingreso, Caroline adoptó una rutina estricta. Despertaba temprano, evitaba actividades grupales y solicitó acceso regular a la biblioteca institucional. No participaba en programas de reintegración emocional ni en sesiones terapéuticas. Su expediente disciplinario permanecía en blanco. Fue en esa biblioteca donde, semanas después de su instalación, pidió hojas blancas y sobres. No solicitó contacto con abogados ni familiares. Comenzó a escribir de manera regular, sin periodicidad definida, textos que no enviaba, sino que archivaba por secciones. La mayoría eran descripciones, fragmentos de recuerdos, escenas reconstruidas, anotaciones temporales sobre los cambios de tono en la luz de la mañana o el sonido del pasillo durante la madrugada. Uno de esos textos fue enviado. Iba dirigido a una única persona, el doctor Alan Miller. No incluía saludo formal ni conclusiones terapéuticas. Era un documento sobrio, cuidadosamente estructurado, sin efusiones ni sentimentalismo. En él, Caroline no justificaba su conducta ni ofrecía relatos alternativos. Hablaba de memoria, de su carácter mutable, de su erosión, de la manera en que, al desaparecer la lógica de los vínculos, también desaparecía la forma del yo. Mencionaba la experiencia de habitar una vida prestada, la sensación de moverse dentro de una biografía ajena, sostenida solo por objetos sin contexto. Explicaba que el verdadero daño no había sido la desaparición de sus seres queridos, sino la anulación prolongada de su función simbólica como madre, como esposa, como sujeto activo de una narrativa reconocible. El crimen, decía, no fue un final, sino un acto de reescritura. No restauraba nada, solo interrumpía la ficción que otros habían mantenido. El texto cerraba con una expresión precisa: «Gracias por no nombrarme enferma cuando ya no tenía nombre». El doctor Miller recibió la carta semanas después. La archivó sin comentario, bajo una carpeta rotulada «Memoria y fractura de vínculo». No respondió. No era necesario. La correspondencia fue añadida con autorización a un proyecto de investigación sobre trauma y construcción narrativa en contextos prolongados de desaparición simbólica. El escrito no fue publicado, pero se leyó en una sesión privada entre profesionales, donde se destacó su valor testimonial, no como modelo clínico, sino como ejemplo de registro desde una subjetividad mantenida sin recursos de contención durante más de una década.
En la prisión, Caroline continuó escribiendo. No sobre arrepentimiento ni sobre redención. Sus textos giraban en torno a una única premisa. ¿Qué sucede con la identidad cuando la historia propia ha sido negada? No buscaba perdón. No esperaba comprensión. Solo documentaba, como quien recoge fragmentos en una costa vacía y los ordena no para reconstruir, sino para que otros entiendan cómo se borra una existencia. El 5 de agosto de 2023, justo al cumplirse 13 años de la desaparición del velero Silver Dawn, una vela encendida ardía discretamente en la repisa interior de una celda en la Unidad B del Centro Correccional de Mujeres de Carolina del Sur. La reclusa Caroline Reeves había solicitado, con semanas de antelación, un permiso especial para mantener una luz encendida durante la noche. No explicó la razón en el formulario. La autorización fue otorgada por la supervisora de su módulo, quien no encontró objeción legal ni antecedentes de comportamiento inapropiado. La vela, de tamaño reducido, fue supervisada por el personal y colocada en un soporte ignífugo autorizado. Nadie más en el pabellón comprendía el significado del gesto. Junto a la vela, sobre el alféizar, reposaba una fotografía cuidadosamente plastificada. La imagen mostraba a una niña de aproximadamente 4 años con un vestido de algodón claro, corriendo por un jardín bajo una luz de verano. En la parte inferior, escrito con marcador negro, se leía: entonces todo aún estaba entero. No había firma. La foto, según registros internos, había sido añadida a sus pertenencias personales poco después de su traslado desde Ecuador. No figuraba en los archivos oficiales de evidencia, lo que sugiere que fue llevada consigo en un bolsillo o escondida entre documentos. Durante el día, Caroline no habló con otras internas ni participó en las actividades programadas. Desayunó sola. Se dirigió a la biblioteca por la tarde como era habitual, pero no solicitó material de lectura. El anochecer fue tranquilo. La temperatura exterior descendió apenas unos grados y en el patio se escuchaban cigarras. La mayoría de las luces del módulo se apagaron a las 21:00. Caroline permaneció sentada en su litera inferior, la espalda recta, observando el parpadeo de la llama. No escribió, no leyó, no miró hacia la puerta. Permaneció inmóvil hasta pasada la medianoche. La supervisora hizo una ronda a las 23:45 y anotó sin novedad en su libreta. No percibió nada fuera de lo habitual. Por primera vez desde su ingreso, Caroline durmió sin interrupciones, no por cansancio físico ni por algún cambio en la rutina farmacológica, sino por la sensación subjetiva de haber alcanzado un cierre. Los sistemas institucionales no registran sueños ni quietudes mentales, pero en su informe clínico mensual se anotó una mejora en la calidad del descanso. La doctora a cargo lo describió como respuesta fisiológica a una resolución psíquica no verbalizada. La vela fue retirada al amanecer por el personal de turno. No quedaban restos. La fotografía volvió al cajón metálico de sus pertenencias, autorizadas. El día continuó sin incidentes. Para el registro penal, el 5 de agosto no tenía mayor significado. No se vinculaba con ninguna festividad, ni era objeto de conmemoración. Solo para una persona. Ese día marcaba el umbral entre lo que se había perdido y lo que aún perdido podía ser recordado. No era un duelo, era una forma de continuidad. No por los que partieron, sino por quien sobrevivió al vacío sin dejar de existir. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar.
Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.